historia del asesinato de Juan es una de las narraciones más dramáticas del Nuevo Testamento. Bueno, quizás podríamos decir superada únicamente por la crucifixión del mismo Señor Jesucristo. Aunque verdadera, parece más bien una novela de intriga, horrible, llena de iniquidad, de venganza, de crueldad. Uno de los principales antagonistas de esta historia es Herodes Antipa, quien sobresale en este relato, y me gustaría que tomando el personaje de Herodes podamos rastrear la historia como aparece en este pasaje y ver en ella lo que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, vamos a ver la fascinación de Herodes. En el capítulo 6, verso 14 dice y 15, oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Bueno, los apóstoles, recordemos que iban recorriendo las ciudades y aldeas, proclamando el evangelio, realizando además milagros. Ese ministerio comenzó a extenderse, tanto que llega incluso a los oídos del rey Herodes. Por eso dice la Biblia que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Y esto resalta el hecho de que el nombre de Jesús se había hecho notorio. Y es una confirmación de que los apóstoles habían hecho bien su trabajo. Habían obedecido, proclamando el nombre de Jesús. Y a medida que los rumores de él comenzaban a circular, algunos decían que era Juan el Bautista, que se había levantado de los muertos y que por eso era que actuaban en él estos poderes. Bueno, a causa de la popularidad de Jesús tan creciente y ese poder sobrenatural que le acompañó en su ministerio, y también de la reciente ejecución de Juan, algunas personas especulaban que Jesús podría ser Juan el Bautista en forma resucitada. Pero otros decían que era Elías. Ellos sabían, según una profecía del libro de Malaquías en el capítulo 4, verso 5, que Elías tenía que venir antes de la llegada del Mesías, regresaría. Irónicamente, no entendieron que ese papel lo había cumplido Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista no era Elías, literalmente, pero sí vino con el espíritu y el poder de Elías. Si lo pudiéramos decir con otras palabras, vino al estilo de Elías, confirmado por el mismo espíritu que confirmó a Elías. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 11, verso 13 y 14, Mateo 11, 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y otros decían que era un profeta o alguno de los profetas. Quizás algunos de ellos estaban pensando que Jesús era el profeta predicho por Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15. Otros identificaban que Jesús seguía la línea de predicadores al estilo de profetas del Antiguo Testamento como Elías, Eliseo, y aunque se esforzaban por lograr identificarlo correctamente, ellos no podían ignorar que Jesús era una persona única, singular, tanto por su mensaje
como por su poder. Y estos informes llegaron a Herodes, y cuando él los recibe, pone la mirada en Jesús. Y en Lucas capítulo 9, verso del 7 al 9, ¿qué dice la Biblia? Lucas 9, del 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuraba verlo. Dice que procuraba ver a Jesús, procuraba mucho verle. Y a diferencia de las multitudes que acudían al Señor por curiosidad o por un deseo o necesidad de recibir sanidad, Herodes estaba fascinado con Jesús, pero por una especie de miedo culpable, como vamos a ver. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más acerca, porque el pasaje también lo explica, cuál era el miedo de Herodes. En los versos del 16 al 20 dice, y al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, al oír Herodes los informes que circulaban entre el pueblo, creyendo que Juan había regresado de los muertos, proyecta sus temores y reiteradamente expresa, este es Juan. Pero miren lo que dice, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Aquí hay un miedo lleno de culpa por lo que había hecho, una confusión interior en el corazón de Herodes que fue sepultada, fue el resultado, digamos, de sus propias acciones perversas cometidas contra Juan el Bautista. Aunque sabía que Juan era un hombre justo, el malvado rey no se detiene por esto, lo encarcela durante más de un año y termina decapitándolo de la manera más brutal. Recuerden que Juan fue encarcelado, ¿por qué? Por proclamar la verdad, por denunciar el pecado, por ser fiel en entregar el mensaje que Dios le había dado. Es fácil entregar el evangelio cuando no se paga un precio tan alto como el que pagó Juan, o cuando por lo menos creemos que no lo tenemos que pagar. Pero Juan fue fiel al mensaje y sabía que esto podía traerle consecuencias. No es lo mismo llevarle una denuncia a una persona como tú que a alguien con una autoridad como la de Herodes. Y sabiendo además que este hombre tenía poder sobre su propia vida. Sin embargo, esto no detuvo a Juan y termina, ustedes saben, muriendo por causa de Cristo. En realidad, el primer mártir por Jesús fue Juan, no Esteban, Juan. Y atormentado Herodes por el terror y además por lo que podríamos llamar la superstición, intentaba ver quién era este Jesús. Su intención era descubrir si realmente era Juan. Aquí hay un hombre con una actitud envenenada de remordimiento, de turbación,
Marcos relata la historia en la forma ahora de una escena retrospectiva, o sea, contando lo que había ocurrido, haciendo un repaso del arresto, del encarcelamiento y la ejecución de Juan el Bautista. Dice que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. O sea, indica que la acción del rey contra Juan era una indicación profundamente personal. Juan había predicado directamente contra él. Había sido muy directo en condenar acciones específicas que estaba cometiendo. Lo estaba llamando a arrepentirse de una vida inmoral, lujuriosa y corrupta. Cuando el valiente profeta se entera que este rey estaba viviendo en incesto y además en adulterio, específicamente dice la Biblia que por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Cuando él se entera, ¿qué hace Juan el Bautista? Él no mira a otra parte, él no cierra los ojos, él decide enfrentar las consecuencias de confrontar a este corrompido rey con su pecado. O sea, esto es un ejemplo de lo que significa la fidelidad al entregar el mensaje. No es que Dios nos llama a convertirnos en verdugos de los demás. Al final el que condena es Él. Pero sí nos pide que seamos fieles en entregar el mensaje. Y parte del mensaje que lo predicó Juan, lo predicó el propio Jesús, lo predicaron los apóstoles. El evangelio apostólico, la predicación apostólica, enfatizaba una y otra vez el arrepentimiento. Y no puedes llamar al arrepentimiento a alguien si primero no lo llevas a entender la realidad de su condición pecaminosa. Aquí hay un hombre que estaba viviendo, como dije, en incesto, en adulterio, había tomado la mujer de su propio hermano y entonces Juan se acerca a este monarca corrupto, adúltero. Fíjense que no solo Herodías era sobrina de Herodes, sino que estaba casada con otro de los medios hermanos de Herodes. Por otra parte, el propio Herodes ya estaba casado con la hija del rey Aretas, complicando la situación, agravando su divorcio ilegal con adulterio e incesto. Entonces Herodes Antipas seduce a su sobrina para que se divorcie de su medio hermano para casarse con ella. Marcos no indica cómo Juan lo confronta, ni cuándo lo hizo primero. Pienso que probablemente comenzó a proclamar públicamente contra la conducta de Herodes. Esto le podía costar la vida. Juan lo sabía. Sabemos que los profetas del Antiguo Testamento muchas veces se vieron en circunstancias similares. Sin embargo, ellos fueron fieles. Y repito, no hay mayor evidencia de fidelidad cuando uno sabe que el proclamar lo que Dios te ha mandado te puede llevar a la muerte. Y esta es otra de las grandes evidencias que encontramos en la Biblia de que el pecado no es algo que podemos tomar a la ligera, hermanos. No es algo que simplemente podemos decidir ignorar, porque Dios no lo hace. Le costó la vida de su propio hijo. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Y este hombre comenzó a proclamar públicamente contra la conducta del rey. Despierta esto la ira de
de Herodes y probablemente envía soldados a que le arresten. Lo llevan al palacio y una vez allí, Juan no muestra el más mínimo temor. Es más, le dice al rey cara a cara, no puedes hacer esto. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como un fiel profeta, fue valiente, estuvo dispuesto a confrontar el pecado, incluso tratándose de un hombre tan poderoso y tan perverso como este. Como resultado de sus proclamaciones, dice, Herodías le acechaba, deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Sin lugar a dudas, la proclamación del evangelio con fidelidad despierta la ira del diablo. Quizás usted está pensando cómo termina esta historia y dice, bueno, ¿cómo fue posible que un hombre que era fiel a Dios terminara de esta forma? Bueno, ese es un análisis muy humano que demuestra que lo hacemos desde una perspectiva puramente humana. Porque la muerte es lo peor que nos pudiera ocurrir como hombres. Pero cuando la fe, el evangelio, la revelación de Dios dada en la Biblia entra en juego, entra en el escenario, todo cambia. Porque aunque Juan pagó con su vida su fidelidad, esto no fue más que la puerta que lo llevó a la eternidad. Ahora, esto es algo que no simplemente se debe conocer. Lo conocemos. La Biblia está llena de enseñanzas en cuanto a la eternidad. La Biblia nos dice una y otra vez del cielo y nos dice cómo llegar a Él, cómo entrar en Él. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? Y una más profunda, ¿vivimos como si realmente lo creyéramos? No es que vamos a vivir de una manera irresponsable, exponiendo nuestra vida a peligros innecesarios, pero lo que sí significa es que vamos a vivir andando en fe, confiando en el Señor, aún cuando la vida se nos complique y lleguen cosas que no esperábamos, nunca vamos a llegar a la desesperación. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no vamos a llegar a perderla, porque sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Es más, sabemos que mientras estamos en ese viaje hacia nuestro destino, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Bueno, allí estaba Herodías, deseando matar a Juan, pero no podía, porque dice la palabra, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Es interesante que la Biblia diga que Herodes era un testigo de la vida justa y santa de Juan. Qué tremendo testimonio. Herodes protegía a Juan de la ira de su celosa esposa, Herodías. Pero, de acuerdo a Mateo capítulo 14, verso 5, al rey lo motivaba no solo temor a Juan, sino que además tenía miedo al pueblo, porque este hombre había alcanzado cierto nivel de popularidad. Dice que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. O sea, el pueblo veía en Juan un auténtico profeta. La mente de este rey malvado estaba dominada por el temor,
por el desasosiego. Al principio dice la Biblia que temía a Juan. Luego, tras haberlo hecho matar, le aterra que Juan regresara de los muertos y que viniera con la intención de cobrarse, de vengarse de él. Ahora, contrario al terror de Herodes por Juan, estaba la confianza de este último en el Señor. Por eso él fue fiel en entregar el mensaje. Él sabía que sucediera lo que sucediera, el Señor iba a estar con él. Y que las consecuencias del tipo que fueran, las dejaba en las manos de Dios. Ahora, lo irónico del caso es que aunque Juan denunció repetidas veces a Herodes por causa de su inmoralidad, la curiosidad del rey se despertó por la predicación del profeta. Le estaba diciendo cosas muy duras, le estaba condenando. Sin embargo, dice la Biblia que en consecuencia, Herodes se quedaba muy perplejo, pero en lo profundo de su alma le escuchaba de buena gana. Sabemos que Juan era un hombre usado por Dios, con un estilo de predicación muy peculiar, como dije, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, mientras que Herodes era un hombre superficial, se sentía intrigado por la forma de exponer su prédica, su mensaje a aquel hombre. O sea, aquel hombre que no le tenía temor, que no logró silenciarlo ni aún tras la reja, no logró callarlo ni aún sabiendo quién era él y conociendo que podía quitarle la vida. O sea, el mensaje de Juan era un mensaje con autoridad, con poder, respaldado no solo por el poder de Dios, sino por la propia vida del profeta. Y esto no dejó de pasar, esto no pasó desapercibido ante los ojos de Herodes. Despertó en él cierto interés. Sin embargo, esto no fue suficiente para que él se reconociera pecador, se arrepintiera y menos aún se dejara manipular por Herodías y su hija con la petición perversa que le hacen. Vamos a ver su insensatez ahora, en el verso 21 hasta el 29. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey Herodes dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, a pesar de la curiosidad y el miedo del rey, el encarcelamiento de Juan en la fortaleza de Herodes tuvo un final forzado y violento. Marcos nos explica. Vamos a leer de nuevo, si alguien puede leer el verso 21.
Bueno, las fiestas de cumpleaños para los romanos eran como excusas para tener todo tipo de desenfreno, ¿verdad? A menudo todas estas fiestas estaban llenas de lo que podría llamarse excesos. Comían sin medida, se desbordaban en toda su glotonería, en el consumo de alcohol, llegando a las más extremas borracheras. Las fiestas estaban también llenas de todo tipo de desviaciones sexuales. Y esto fue lo que ocurrió en esta fiesta que podríamos clasificar de una fiesta orgiástica, a la que Herodes invita a los nobles y a la élite política de Galilea. Sus invitados a esa cena eran solo hombres, los individuos más poderosos, desde recaudadores de impuestos de nivel superior hasta comandantes militares de alto rango, aquellos a quienes Marcos nombra en el capítulo 3, verso 6, como herodianos. Los herodianos no eran más que partidarios del rey Herodes y de los romanos. O sea, esta era una fiesta que se parecía más a una aventura lujuriosa que a cualquier otra cosa. Ahora, este libertinaje llega a su punto más bajo cuando el propio Herodes invita a su hijastra, cuyo nombre según Josefo, no lo aparece aquí en la Biblia, pero el historiador Josefo dice que se llamaba Salomé. La invita a danzar para él y sus amigos. Esto era muy parecido a lo que trató de hacer el rey Asuero en el libro de Esther con Basti. Por eso ella se niega a participar. Sin embargo, aquí entra la hija de Herodías, se pone a danzar y agrada a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Ahora, ubiquémonos en este tipo de danza. No era una simple danza, era una danza provocativa, un acto muy sugestivo, erótico. Vamos a compararlo con el moderno striptease, ¿verdad? En medio del letargo de la borrachera, la danza agradó a Herodes. La palabra agradó aquí es un eufemismo. En la Biblia hay varios eufemismos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay uno que se conoce como cubrir los pies. Dice que el rey Saúl entró a una cueva a cubrir sus pies. Ya saben lo que significa cubrir sus pies, ¿no? O sea, Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades. Aquí en el Nuevo Testamento esta palabra es un eufemismo que significa excitarse sexualmente. O sea, cuando dice que agradó a Herodes y a sus invitados es que los encendió en lujuria, haciendo entonces que el rey perdiera el control y neciamente le dijera a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Es más, le dijo: todo lo que me pidas te lo voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Bueno, esto era una fanfarronería, porque Herodes en realidad no tenía nada que entregar. Ese no era su reino, él no tenía reino. Él gobernaba un territorio como representante de Roma. Pero motivado por ridículo orgullo y perversión sexual, hace un juramento y lo hace delante de sus invitados. Ellos son los testigos, y cae presa de los caprichos, se ata a los caprichos de su hijastra. Pero la muchacha, que no era más que un instrumento de su perversa madre, fíjense hasta dónde llega el mal, cómo la madre usa a su propia hija
para quitar del medio el obstáculo que tenía, que era Juan. Porque Juan estaba condenando esa relación. La muchacha, después de haber sido un objeto, en realidad lo que estaba haciendo era una forma de prostitución, sale, va a donde está su madre y le pregunta, ¿qué le pido? La madre le dice, bueno, ustedes saben, ¿no? Herodías, una mujer malvada, astuta, vengativa, desde hacía tiempo estaba tratando de quitar de en medio a Juan y le dice a su hija, la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, para honrar la petición de su madre, Salomé se apresura a regresar antes de que el padrastro recuperara su sobriedad y cambiara de opinión. Dice la Biblia que entonces ella entra rápidamente y le dice, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Yo me imagino que esta petición debe haber agarrado a Herodes desprevenido. Quedó atrapado. Él no quería matar a Juan el Bautista por las razones que ya mencionamos. Después de haber hecho una promesa tan audaz y frente a sus amigos, no le quedaba más remedio que mantener su orgullo. Por eso dice que se entristece mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Miren, esto no tenía nada que ver con integridad personal en Herodes. Sí tenía que ver mucho con guardar las apariencias, haber hecho un juramento de manera pública, donde estaban sus amigos, muchos de los cuales eran partidarios políticos y dignidades militares. Él no podía faltar la promesa. Y aunque se entristece por su temor a la vergüenza, pero su temor a la vergüenza le impide hacer lo correcto. Y termina haciendo lo que esta muchacha, instigada por su madre, le pide. Dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. A pesar de que no era más que un insignificante rey fingido, que tan solo funcionaba como un sirviente romano bajo la supervisión de Roma, él tenía la facultad de ejercer la pena de muerte en su territorio. Y una vez que emite la orden se cumple de inmediato. El verdugo fue, decapitó a Juan en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Bueno, es innegable que aquí tiene que surgir la gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Juan muriera de esa forma? No lo sabemos. Es una pregunta que no podemos respondernos. De igual manera que muchas veces llega a nuestra mente la misma pregunta en otros escenarios, pero que en esencia no son más que lo mismo. Una persona que ha sido fiel a Dios, que ha sido... Es como preguntáramos, ¿por qué Dios permitió que José fuera a la cárcel? Bueno, al final nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero también está la pregunta, bueno, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera lo que sufrió? Ahora, si lo analizamos desde la perspectiva cristiana, entonces tiene sentido, ¿verdad? Aunque la escena de la cabeza de Juan en una bandeja era una presentación que encajaba con el canibalismo, una cabeza en una bandeja, bueno, este acto no era un acto extraño en un mundo tan bárbaro como aquel, porque esa cabeza en una bandeja era la garantía de que se había cumplido la sentencia. Suponemos
que con un solo golpe de la espada del verdugo, Juan el Bautista entró en su glorioso descanso eterno, a fin de recibir su recompensa por su completa fidelidad a Dios. Por favor, si usted todavía vive engañado, creyendo que por ser cristiano y por amar a Jesucristo, solo va a recibir flores y sonrisas, despiértese. Eso no lo enseña la Biblia. Yo no estoy diciendo que no hayan bendiciones específicamente espirituales en el andar de la fe. Vale la pena ser cristiano no solamente por la eternidad, sino por el aquí y el ahora, por la vida y vida abundante que Dios nos vino a ofrecer, por la paz, el gozo, por tantas cosas que nos llegan con la fe y que no se pueden comprar con dinero. Pero escuche esto, no se engañe creyendo que siempre Dios le va a decir que sí a sus oraciones. Yo no sé, esos momentos finales de la vida de Juan, ¿cómo eran sus oraciones? No sé si allí en la cárcel le pidió a Dios que lo sacara, que lo librara. Solamente podemos especular. Podemos especular en base a lo que nosotros haríamos en sus sandalias. ¿Verdad? Bueno, por alguna razón, todos, cuando estamos en un problema, lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos libre del problema. No me venga a decir allí que usted oraría, oh Señor, cuando me vayan a cortar la cabeza o vaya a morir, dame paz. No sabemos. No, yo pienso que por lo menos lo primero, Señor, líbrame. Permite que pueda salir de aquí. Si esta es tu voluntad. No sé qué habrá orado Juan en ese momento. Recuerden algo, que durante el tiempo que estuvo encarcelado, Juan mostró su lado humano. Porque aunque tenía un valor increíble, tuvo momentos de debilidades. ¿Se acuerdan cuándo? Él mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Puede que haya pasado por su mente algunos momentos de duda. Era una situación difícil. Sin embargo, eso no quebró la fe de Juan. Él no dejó de proclamar el mensaje y ese mensaje le costó la vida. Pero como dije, con un golpe de espada del verdugo, este hombre entró en el glorioso descanso eterno para recibir las recompensas por su completa fidelidad a Dios. Dios responde nuestras oraciones y muchas veces nos dice que sí, pero también hay muchas otras en las que Dios dice que no. Y habrá una oración que Dios no va a decir que sí al final, una oración por sanidad, una oración para que Dios nos salve la vida. Un día Dios dirá que no, porque de alguna manera tenemos que irnos. Y si antes no da tiempo para orar, habrá un no. Ahora, eso no significa que Dios nos ha abandonado, que se olvidó de nosotros. Recuerden que el Dios soberano tiene un momento en su tiempo en que nos va a llevar a la casa del Padre. Eso va a suceder, téngalo por seguro. Quizás no como usted quiera, ni en el momento que quiera, porque si nos dejaran a elegir, pero el que decide es Él. Juan no solo fue el más grande y último de los profetas del Antiguo Testamento, sino, como dije, el primer mártir por Jesucristo. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Qué tremendo, hermano. Fíjense cómo la Biblia relata de una manera muy sencilla la muerte de hombres tan grandes como Juan el Bautista. Eso es una confirmación poderosa de que las Escrituras no son un libro producido por los hombres, sino por Dios. Es difícil imaginar la angustia que debieron haber sentido los discípulos de Juan cuando le dieron un entierro adecuado al cuerpo decapitado. Acuérdense que Juan había sido tanto su maestro de parte de Dios como su líder.
Dios había usado vehementemente la predicación de Juan en sus vidas para convencerle de sus pecados y llevarlos a arrepentirse. También Juan les había dirigido hacia el Mesías, allí en Juan 1 del 35 al 37. No es de extrañar entonces que los discípulos de Juan fueran e informaran a Jesús de lo que había acontecido, como dice Mateo capítulo 14, verso 12. Sin lugar a dudas, Juan fue un hombre grande y fue grande hasta el final. Fue uno de esos héroes de fe que formarían la parte de la galería de Hebreos 11, aquellos en los que Dios decidió no librarlos de la muerte. Hermanos, ser fiel a Dios es nuestra responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a cumplirlo, aun cuando esto nos cueste la vida o nos cueste grandes sacrificios? ¿Cómo actuaríamos nosotros si sabemos que tenemos que entregar un mensaje y es tan difícil que nos podría costar la vida? ¿Lo cambiamos? ¿Lo adornamos? ¿O simplemente lo silenciamos? Estaríamos cambiando el presente por la eternidad. Estaríamos haciendo el peor negocio de nuestra vida. ¿Por qué cree usted que tanta gente ha estado dispuesta a dar su vida por Jesucristo? Porque han creído con todo su corazón que lo que predican es verdad. Y que las verdades que predican, las verdades que enseña la Biblia son reales. Que hay un Dios vivo que va a juzgar al mundo y que hay una eternidad. Tú y yo tenemos todas esas verdades reveladas en la Biblia. Ahora vuelvo a preguntar, ¿las creemos de verdad? ¿O lo que estamos haciendo es autoengañándonos? Simplemente para que produzca en nosotros una especie de calma a nuestras conciencias, de narcótico, digamos. ¿O verdaderamente amamos esto como el libro de Dios y creemos sus verdades con todo nuestro corazón, aunque no entendamos muchas de ellas ni podamos explicarlas? ¿Estás dispuesto a jugarte tu vida por lo que crees? Bueno, hombres como Juan el Bautista y los apóstoles que vinieron después estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Estaremos nosotros dispuestos? Me temo que nos hemos acostumbrado a vivir tan cómodamente que se nos hace difícil pagar el precio. Pero creo que el momento para prepararnos es ahora, porque los desafíos pueden llegar y la vida se nos puede tornar dura. ¿Estaremos dispuestos a vivir para la gloria de Dios? No solo porque aparezca un Herodes que quiera silenciarnos, sino porque vendrán circunstancias en nuestra vida que Dios permitirá para que glorifiquemos su nombre. ¿Estaremos dispuestos a glorificarle en una situación incómoda, en algo que tengamos que arrastrar como una enfermedad, la pérdida de un ser que amamos, una circunstancia imposible que nos golpee con toda su fuerza? ¿Seguiremos creyendo y diciendo al mundo que Dios es bueno? ¿Seguiremos creyendo y diciendo al mundo que Él no nos ha abandonado? ¿Que sigue siendo nuestro Señor y Salvador? Aunque la gente se burle de nosotros, aunque la gente venga como la esposa de Job y nos diga, niega a Dios y muérete. ¿Lo harías? Él no lo hizo, Él no se rindió. Él fue y pagó hasta lo último por nuestra salvación. Dios permita que todos nosotros podamos hacer lo mismo para la gloria de Él. Que el Señor nos bendiga.